Bienvenido a Metabolismo TV, tu fuente de información correcta sobre el metabolismo y la salud. ¿Me tomo un refresco o me tomo un jugo natural? Yo soy Frank Suárez, especialista en obesidad y metabolismo, y esto es parte de la serie de alimentos saludables. Saludables para matarte, pero vamos a ver, ¿ok? Fíjate aquí. Estábamos viendo en esta serie cómo es que los carbohidratos, el exceso de carbohidratos refinados, son lo que realmente causa obesidad, descontrola la diabetes y hace daño a la salud. Por ejemplo, en el libro El Poder del Metabolismo vas a ver que estoy todo el tiempo hablando de la importancia de reducir los carbohidratos refinados. Hay carbohidratos que son carbohidratos naturales, que son muy buenos, como vegetales, ensaladas, lo que llaman verduras en México, que eso es muy recomendable. Pero los carbohidratos refinados, que incluye harinas, cereales, arroz, pan, tortillas de maíz, azúcar, chocolate, dulce, todo eso es lo que está causando una epidemia de obesidad y de diabetes incontrolable. Entonces, en el libro El Poder del Metabolismo te estoy hablando de cómo tú tienes que reducir los carbohidratos refinados si quieres controlar la obesidad y la diabetes, porque de otra forma vas a afectar el metabolismo. Cuando consumimos muchos carbohidratos refinados, esos carbohidratos refinados todos se convierten en glucosa. La glucosa, que es el combustible principal del cuerpo, cuando está en exceso te hace daño al cuerpo. Te daña la vista, te puede dañar los nervios, que es lo que produce la neuropatía diabética. A los hombres los deja impotentes, te produce problemas del corazón, toda esa serie de problemas, ¿no? La forma es que hay que uno reducir los carbohidratos refinados. La dieta 3x1, la dieta 2x1, que se explica en este libro, es básicamente para uno poder reducir la proporción. No es que los eliminen, nada está prohibido, que los puedas reducir y los puedas controlar de forma que puedas controlar tu metabolismo, tu salud, tu peso, tu diabetes, ¿no? Ok, ahora, aquí vamos a ver, por ejemplo, para poderle entender esto bien, por ejemplo, aquí vemos, por ejemplo, un refresco, ¿no? Un refresco azucarado. En este caso, pues es Pepsi Cola, pero pudiera ser Coca-Cola, cualquiera, 7up, cualquiera de ellos, básicamente todos son la misma cosa, ¿no? Este en especial dice que el dato de nutrición es una botella. O sea que cuando tomas la botella vas a ver ese dato de nutrición. Voy a pasar un momentito, Jorge, vamos a pasar aquí para que vean una etiqueta, cómo se lee, ¿verdad? Fíjate, en una etiqueta usted siempre debe mirar cuál es la porción. La porción, aquí en este ejemplo, es de 1/4 de taza, que en este caso serían 47 gramos de peso, ¿no? En este ejemplo, 1/4 de taza de este alimento, dice aquí que tiene en gramos de carbohidrato, tiene un total de 37 gramos de carbohidratos. Si tiene algo de fibra, esa cantidad de fibra tiene que descontarla de los carbohidratos totales, porque la fibra es una parte del carbohidrato que no se absorbe. ¿Cómo no se absorbe? Pues digamos que es gratis, ¿no? Veámoslos aquí. Fíjense, si yo tengo un alimento que tiene, qué sé yo, 37 gramos de carbohidratos, ¿verdad? Y tiene 1 gramo de fibra, pues yo diría 37 menos 1, me quedan 36 gramos de lo que llaman carbohidratos netos. Esto que está aquí, los carbohidratos netos, esto es lo que se convierte en glucosa. Esa glucosa lo que hace es que levanta la insulina. Y esa insulina junto a la glucosa es lo que produce la grasa. Fácil. Usted quiere reducir la grasa del cuerpo, tiene que reducir la glucosa, tiene que reducir la insulina y se va la grasa. Tiene mucha grasa en la barriga, en el abdomen, en las caderas, donde sea, lo tiene solamente porque ha habido exceso de glucosa y exceso de insulina. Por lo tanto, controlar los carbohidratos es la clave para uno poder reducir la glucosa y la insulina, que es lo que va a reducir la grasa. Ok, ahora, veamos aquí este ejemplo, ¿verdad? Por ejemplo, este refresco azucarado tiene, que es una Pepsi, pero puede ser una Coca-Cola, una 7up, cualquiera, Mountain Dew, lo que sea. Dice que este fabricante por lo menos honesto en cuanto a que le dice a uno que la porción es una botella. Esta botella pues tiene 20 onzas, que son 1.25 pintas, 591 mililitros. Está diciendo la verdad, ¿no? Hay fabricantes que le dan una botellita pequeña y le dice que tiene 2 porciones. Eso lo hacen solamente para que la lectura de aquí le parezca a usted como que es menos. Pero la realidad es que todo el mundo sabe que uno toma esto en la mano y se lo va a tomar completo, ¿no? En este caso, este refresco como tal tiene un total de
69. Ay, madre mía, Jorge. Wow. Jorge, esto está terrible. 69 gramos de carbohidratos. Y tengo otra noticia para ustedes, no tiene fibra. Así que si no tiene fibra, no tiene nada que descontarle. Esto tiene 60, o sea, tomarse esto, usted se está tomando 69 gramos de carbohidratos de puro jarabe de maíz de alta fructosa, high fructose corn syrup, porque eso es lo que hace esto. Esto es agua con colorante, con jarabe de maíz de alta fructosa. Eso es lo que es esto, punto. Le echan un poco de ácido fosfórico para que usted le dé el picorcito, y ese ácido fosfórico es el que le acaba con el metabolismo, porque eso le acaba con el oxígeno. Así que básicamente aquí tiene 69 gramos de carbohidratos. Ahora, para poder uno entender qué son 69 gramos de carbohidratos y qué equivalente sería eso en azúcar en el cuerpo, podemos utilizar un sobrecito de azúcar. Este sobrecito de azúcar es como los que se usa para endulzar el café. Esto tiene 2.8 gramos de carbohidratos, ¿no? ¿Cuánto es esto? ¿Cuánto sería tomarse una botella de esto? Pues vamos a ver aquí. Aquí sería igual a esto. Tomarse una botella de esta Pepsi, de esos 69 gramos de carbohidratos, sería equivalente a esta cantidad de sobrecitos de azúcar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 69 gramos vamos a llegar. 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, no es impaciente que vamos a llegar. 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24. Casi llegamos. Son 25. O sea, 69 gramos de carbohidratos, calcúlelo, divídalo por 2.8, que es lo que trae un sobrecito de azúcar. Usted tiene aquí 25 sobres de azúcar. Sería tomarse esto, ¿no? Es el equivalente de eso. Pero si usted dice, yo no me voy a tomar eso, porque eso le hace daño a la salud, yo me voy a tomar un jugo de frutas natural, pues entonces usted puede ver lo que hay disponible por ahí y usted va a ver productos como este, donde básicamente aquí tiene un jugo de fruta natural. Esto lo dice aquí bien claro. Esto es 100% antioxidante de vitamina C, tiene colores naturales y sabores naturales. Y esto tiene solamente 90 calorías y dice aquí que tiene 20% menos azúcar. Esto es una maravilla, porque esto es natural. Es un jugo de fruta natural. Ahora, aquí viene una mentira. Porque aquí dice que en esta botellita pequeña hay 2 porciones. Que se supone que usted se tome la mitad y la otra mitad la guarde para después. Pero usted sabe que si usted agarra esto en la mano, usted se lo va a tomar completo. Igual, este por lo menos dice la verdad. Porque este dice que usted se va a tomar las 20 onzas, y es cierto. Aquí no llega a 20 onzas. Esto lo que tiene son 14 onzas. Así que seguro que se lo va a tomar, ¿no? Ahora, esto equivale a 48 gramos de carbohidratos. Esto tenía 69, esto tenía 48. Por lo tanto, este que está aquí no es tan malo como este, que son 25. Estos solamente son 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Así que ahí tiene. ¿No quiere algo dañino? Tómese algo menos dañino. Un jugo de fruta natural. Y esto se lo comentamos, pues, porque la verdad siempre triunfa.